Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video en este canal. Tal vez algunas veces te has enfrentado a situaciones en la vida donde de pronto dudas, donde de pronto te cuesta trabajo creer. Y bueno, hoy vamos a estar respondiendo a la pregunta ¿por qué dudamos? Muchas veces hemos vivido episodios de nuestras vidas donde de pronto dudamos, donde de pronto nos cuesta trabajo creer a las promesas que de pronto Dios nos ha hecho, donde de pronto nos cuesta trabajo creer a lo que estamos viendo, de pronto nos cuesta trabajo creer aún a lo que no estamos viendo. Y bueno, y dudamos porque sí, porque no y por si acaso. Estuve buscando acerca de lo que significa la duda y dice que es la indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. Se trata de una vacilación que puede experimentarse ante un hecho o una noticia o una creencia. En la psicología se dice que la duda básicamente está relacionada a la indecisión, la inseguridad. También dice que la duda se sostiene para no elegir, ya que si se elige, eso que se elija se puede estar perdiendo. Básicamente la psicología dice que la duda se produce porque no queremos decidir algo, porque probablemente nos da miedo, nos da temor, porque no sabemos si va a ser lo correcto o no lo va a hacer y nos da como ese miedo y ese temor de decidir algo. Entonces, para no decidirlo, no decidir ese algo, entonces dudamos. Y en realidad la duda básicamente viene a nuestras vidas como el resultado de no confiar en Dios, en su palabra y en sus promesas, en lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Porque muchas veces y probablemente estamos muy conformes y acomodados en nuestra zona de confort y no queremos tomar decisiones que de pronto sean un poco más trascendentales en nuestra vida. Y pues es más fácil de pronto dudar, es más fácil de pronto no tomar ninguna decisión, ni nada que se le parezca a salir de mi zona de confort. Ahora, puede ser que estemos dudando de muchas cosas, que estemos dudando de nuestros talentos, que estemos dudando de afrontar la vida, ¿sí? Que nos esté dando miedo, temor, duda, que como que no quiero, que estemos dudando de emprender algo nuevo en nuestras vidas, sea un proyecto, sea un negocio, sea lo que sea, pero miedo de pronto de emprender ese algo nuevo. Puede hacer que nos esté dando, que estemos dudando de pronto lo que queremos a futuro estudiar, ¿sí? Que tengamos dudas sobre esa carrera que nos gustaría más adelante de pronto estudiar. Y eso nos pasa mucho a nosotros los jóvenes. Dudamos bastante de acerca de lo que queremos hacer en el futuro. Pero también puede hacer que estemos dudando acerca de Dios, de la fe y de la vida cristiana. Y bueno, podemos dudar de pronto de muchas cosas, pero también puede hacer que estemos dudando acerca de Dios, de la fe y de la vida cristiana, que es como lo más elemental, que estemos dudando de quién es Dios, de por qué envió de pronto a Jesús a la tierra, que de pronto estemos dudando acerca de su palabra, de lo que Él nos ha hablado a nuestras vidas, que estemos dudando de quiénes somos en Jesús, de por qué somos de pronto cristianos o para qué somos cristianos. Puede hacer que estemos dudando de este tipo de cosas. Y bueno, en la Biblia también nos habla acerca de distintos episodios en los que distintas personas dudaron acerca de Dios. El primer grupo de personas se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 17, el versículo 7. Dice de esta manera: a ese lugar le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios.
También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Y ese primer grupo de personas que dudaron acerca del poder de Dios fue el pueblo de Israel. La historia en ese capítulo habla acerca de que, el pueblo de Israel estaba andando por el desierto para tratar de llegar como a la tierra prometida, y en algún punto del camino ellos tienen sed, no encuentran agua, no hay nada de tomar, y todo el mundo empieza a quejarse, a reclamarle a Moisés, y que tenemos sed y que nos vamos a morir de sed. Y entonces Dios le pide a Moisés que haga un milagro, y Dios obra a través de Moisés. Y por eso en ese punto Moisés le pone a ese lugar donde estaban, lo nombra como el lugar del reclamo y el lugar de la duda, porque el pueblo dudó acerca del poder de Dios, de lo que Dios podía hacer en ese lugar, en ese momento, y de lo que Dios podía hacer por ellos. Ahora, el segundo grupo de personas, o más bien la segunda persona que dudó acerca de Jesús, se encuentra allí en Mateo capítulo 14, el versículo 31, que dice de esta manera: entonces Jesús extendió su brazo y agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y básicamente en este pasaje relata la historia de Jesús y sus discípulos, sus 12 discípulos. Jesús le pide a sus discípulos que vayan de un lugar a otro en la barca, pero Jesús no va. Pasado determinado tiempo, determinadas horas, Jesús llega a sus discípulos caminando sobre las aguas. Como sus discípulos no lo pudieron reconocer inmediatamente, entonces se asustan y empiezan a gritar: ¡ah, un fantasma, un fantasma! El caso es que Jesús les dice: no soy un fantasma, soy yo, soy Jesús. Y en ese punto, Pedro le dice a Jesús: pues si realmente eres tú, ordena que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice a Pedro: ven. Entonces Pedro se baja de la barca y va caminando hacia Jesús. Pero en medio de que él va caminando hacia Jesús, mira las circunstancias que lo rodean y duda, al punto de que Pedro empieza a hundirse. Y cuando Pedro empieza a hundirse, empieza a clamar dentro de sí y a pedirle y a rogarle a Jesús que por favor lo ayude y lo salve. Jesús, en su infinito amor y misericordia, extiende su mano y lo agarra y lo pone en un lugar seguro, pero luego lo reprende y le dice: tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Probablemente esa es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros en este momento. ¿Por qué estás dudando? Confía en mí y no dudes. No dudes. Confía solamente en mí. Ahora, Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8, dicen de esta manera: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y en este pasaje no hay tanto como un grupo de personas dudando, pero sí Santiago le dice a la gente, o nos dice más bien a nosotros: si ustedes creen que algo les está haciendo falta, entonces pídaselo al Señor. Si les falta fe, si les falta sabiduría, si les falta lo que sea que les esté faltando, pídanlo al Señor, pídanselo a Dios, Él se los va a dar. Pero si ustedes le piden algo al Señor, no duden, porque dice aquí que los que dudan son como las olas del mar, así, inconstantes e inestables, que un día creen, confían y, mejor dicho, tienen la super fe,
Pero el otro día su fe y todo en lo que tal vez creían se fue a pique. Y entonces ya no creen, ya dudan, ya desconfían, ya no creen en las promesas que tal vez el Señor en algún momento les hizo, sino que por el contrario permiten la duda. Y luego dice que las personas o que la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Dice que la gente que no es capaz de tomar buenas decisiones. El tema no es tanto si es capaz o no capaz de tomar o no buenas decisiones. El tema es que como permitimos la duda, entonces permitimos la inseguridad también, el temor, el miedo a tomar esas decisiones. Y entonces nos cuesta trabajo creer en el Señor, nos cuesta trabajo confiar porque dudamos de lo que Él pueda hacer en nosotros. Ahora, lo opuesto a la fe, o lo opuesto más bien a la duda, es la fe. Hebreos capítulo 11, el versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Entonces es importante para que aprendamos a superar este tema de la duda, que también aprendamos a tener fe. La fe no es algo mágico que viene por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que por el contrario es el resultado de mi búsqueda del Señor, de mi oración, de la lectura de la palabra, porque en la palabra están las promesas de Dios acerca de mi necesidad, de lo que yo tal vez esté necesitando, de lo que tú tal vez estés necesitando, y es a través de la oración y la palabra que podemos alimentar nuestra fe, a fin de que pues obviamente no dudemos. Y por último, el libro de Juan capítulo 20 versículo 27 dice de esta manera: luego Jesús le dijo a Tomás: mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en las heridas, y en vez de dudar debes creer. En este punto, básicamente, Jesús ya había resucitado, pero Tomás no creía que Jesús estaba vivo. Y por ende, pues Tomás había dicho: si yo no meto mis manos en las llagas, en las heridas de Jesús, si yo no meto mis manos en las heridas de Jesús, si yo no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y en ese punto Jesús se aparece a Tomás también y le dice: mira mis manos, mira mi costado, mete tus manos, mete tus dedos y deja de dudar. Y es básicamente la invitación que el Señor nos hace a todos los que de pronto hemos estado dudando. Está tronando. Es la invitación que el Señor nos hace a todos los que de pronto en algún punto de nuestras vidas hemos estado dudando. Deja de dudar y empieza a creer. Mi invitación para ti que hoy estás viendo este video y que de pronto has dudado de muchas cosas y en especial de la fe en Jesús, en especialmente de Dios y en especialmente de la vida cristiana, mi invitación para ti es: deja de dudar. Deja de dudar. Mete tus manos en las heridas de Jesús y deja que Él a través de su palabra disipe toda duda, todo temor, todo miedo, toda inseguridad que haya en nosotros y aprendamos a creer y a confiar en Él. Así que si te gustó este video, si este video habló a tu vida, no dudes en compartirlo, no dudes en suscribirte a este canal, no dudes en activar la campanita de notificaciones. Recuerda, no dudes de hacerlo y nos vemos la próxima semana con un nuevo video por este canal. Que Dios te bendiga.